Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y entramos a la sección de salud mental, que es necesaria. Ella siempre ha sido necesaria, pero ahora es fundamental. ¿Cuánto necesitamos estas orientaciones del doctor José Miguel Gómez y Montero? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente la familia? Buenos días, saludos, gusto de verlo. Saludos a todos por allá. ¿La familia está bien? ¿No hay todo bien? Todo muy bien, en cuarentena, nos hemos quedado en casa, hemos cumplido. Sí, y aquí estamos. Como debe ser. Doctor, ya esto es como una nueva vida, una nueva manera de vivir. O sea, se ha ido creando como una nueva normalidad. O sea, es una nueva, y lo que viene es por ahí. Entonces, a partir de esa nueva normalidad, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cuáles prácticas? ¿Y cómo ve usted, vislumbra usted esa nueva forma de vivir que vamos a tener inevitablemente a partir de ahora? Por favor, a ver, oriente. Bueno, se ha estado hablando de esa nueva normalidad post-COVID-19 y esta pandemia ha cambiado los hábitos, la afectividad, las relaciones, los vínculos, el apego. Ha cambiado todo. Entonces, tarde o temprano, cada país va a entrar a su nueva normalidad. Puede ser que nosotros en 3 semanas, en 2 semanas, empecemos a reabrir, porque ya la economía parece que lo está pidiendo. Entonces, lo interesante es que cada ser humano, de forma individualizada, se pregunte para qué quiere una nueva normalidad. ¿Qué va a hacer en esa nueva normalidad? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué percepción? ¿Qué cambios? ¿Qué nuevos hábitos va a poner en práctica para no seguir siendo la misma persona antes de la pandemia y después de la pandemia? Esto lo estamos diciendo porque hay personas, Pablo, que han vivido situaciones de circunstancias desfavorables fuera de pandemia, han tenido crisis. Y lamentablemente pocas personas aprenden a revisar sus actitudes, a revisar sus comportamientos y su conducta, y sobre todo a evaluar sus resultados de vida. Hay gente que le da un infarto, le da un accidente, un derrame cerebral, un divorcio, una crisis económica, una mala inversión, situaciones catastróficas que le dejaron algún aprendizaje. Sin embargo, no todos cambian después de. Vuelven con los mismos hábitos, con los mismos valores, con el mismo aprendizaje y con los mismos resultados. Lo que significa que esa persona, sus emociones, su cerebro, no ha construido un nuevo aprendizaje social. Entonces, ahora vamos a volver a la normalidad y fuera de esa normalidad nos vamos a encontrar con un mundo y una sociedad diferente. Vamos a encontrar más de 500,000 personas que perdieron su empleo. Vamos a encontrar personas que perdieron su mamá, su papá, que están en duelo colectivo. Perdimos amigos. Donde trabajábamos ya no vamos a trabajar. El lugar donde socializábamos es diferente. Los vecinos, los amigos al salir, todavía en la normalidad las personas van a estar con mascarilla o distanciamiento social. Entonces, ¿cómo usted va a entenderse? ¿Qué aprendizaje va a tener? ¿Qué madurez va a lograr alcanzar como para entender estos nuevos cambios? COVID-19 le ha planteado. Sabemos
que hay personas que durante la cuarentena, los más inteligentes, los que viven más enfocados, ya hicieron su diagnóstico de situación. ¿Cuáles son mis ahorros? ¿Cuáles son mis deudas? ¿Cuál es el foco que tengo que poner hacia nuevos ingresos que tengo que buscar? ¿Qué deudas que voy a pagar? ¿Cuáles son mis prioridades? Y cuando vuelva a esa normalidad, ¿cuál es mi autonomía? Mi nivel de capacidad de reorganizar mi vida, mi proyecto, mi objetivo y mis metas de vida. Entonces, Pablo, pienso que el que no hizo ese diagnóstico de situación, el que no ha evaluado el contexto del impacto que va a tener cuando vuelva a esa normalidad, la gran cantidad de personas que van a tener esa nueva pandemia que se va a llamar trastornos psiquiátricos. Siga. La gran cantidad de personas que tienen trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, alcoholismo, juego, adicciones, trastornos disociativos, trastornos inadaptativos de personalidad, disfuncionabilidad, poca capacidad para responder a esos estresores psicosociales que vamos a tener. Y sobre todo hay grupos que sí saben qué hacer en esa nueva normalidad. Nos van a estar esperando un mercado de consumo abierto, dinámico. Para activar la economía se necesita que la gente consuma. Pero el que sale a la normalidad sin saber las prioridades, entonces va a salir a gastar, a consumir, se va a endeudar, se va a desfocalizar, va a querer competir, va a hacer inversiones que no son las adecuadas y entonces va a tener más problemas psicosociales. Esa es la panorámica que estoy planteando. Ahorita, después de tu pregunta, te digo qué hacer en esa nueva normalidad. Por ahí yo voy, porque hay una cita muy que se toma recurrentemente del señor Albertico Einstein, de que tú no puedes esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Eso siempre se ha dicho esto. Entonces, ¿qué pasa? De repente, esto es tan malo que ha tenido de bueno que hemos compartido más con la familia. Digo, ahora tuve que compartir con mi familia y parece buena gente, mira, para que tú veas cómo es. O sea, son buena gente. Mira, la mujer mía, yo no, porque el tigre se iba a las 8 para el trabajo, regresaba a las 10 de la noche. Entonces, todo eso que hemos avanzado en lo familiar, en lo espiritual, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, hemos hecho una rutina? Por ejemplo, teníamos 20 años de matrimonio, que en mi casa al mediodía no se juntaba la familia a comer o la familia a cenar, que yo conozco familias maravillosas que los esposos dicen, no, aquí yo no sé cómo lo vamos a hacer, si vamos a dejar un trabajo, vamos a vender un carro, por aquí una de las 3 comidas se tiene que hacer en familia. Pero no son los menos. De repente esto es tan malo que nos ha traído el compartir con los hijos, que los hijos nos conozcan a uno, que uno conozca mejor. La doña, aquí hay matrimonios que pueden sufrir, pero hay matrimonios que van a salir fortalecidos. La pregunta, terapia, doctor, ¿de qué manera? Ok, se acabó esto, ya yo tuve mis 21 días con un nuevo sistema de meditación, pero cuando viene a ver se acaba esto, y a mí ya, que había hecho esa costumbre de aumentar mi técnica de meditación, por ejemplo, yo me aloco y vuelvo a la gozadera. ¿De qué manera uno puede preservar desde las técnicas de la psiquiatría estos maravillosos avances que hemos tenido muchos? Lo primero, como siempre, tu pregunta tan interesante, lo primero es no salir de golpe a tragarse la normalidad, a consumir la normalidad. Hágalo de forma pausada, enfocada en prioridades, centralizado
en lo que usted quiere lograr como resultados, incorporando nuevos hábitos. Sobre todo, parece ser que la normalidad nos está diciendo en la economía del comportamiento: ahorre más, gaste menos, pague deuda y busque producir o tener forma de producir más. Eso es muy importante, y los apegos fortalecidos, construidos, los vínculos, el sentido de pertenencia, la afectividad, el gregarismo, el colectivismo, el tocar puertas y saber quién está detrás de la puerta, mantenga eso. Porque en la nueva normalidad, aquel que se ha desapegado, se ha desvinculado, ha roto afectividades o no tiene comité central o comité político de los comité central del se va a encontrar más solo. Se va a encontrar más solo. Y la soledad, la individualidad, es más dañina y es más riesgosa desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, cuando vuelva a la normalidad, siga haciendo su ejercicio. Si no puede pagar un gimnasio, busca un espacio público, que los hay. Ahí está el Mirador, el Parque Las Luces, hay muchos parquecitos donde caminar y donde hacer ejercicio. Trate de un nuevo hábito. Usted le gustó y se puso a leer en la cuarentena, siga leyendo. Exacto. Continúe leyendo, continúe haciendo sus ejercicios de relajación y de yoga y de pilates que usted aprendió en YouTube. De pronto usted tenía una prioridad en su casa y, como usted dijo, Pablo, almorzaba en su casa, siga conviviendo ese encuentro familiar. Focalice la autonomía, céntrense en la productividad y, sobre todo, tiene que centrarse mucho en lo que le llaman los nuevos hábitos, una nueva vida con actitudes emocionales positivas. Porque lo que queremos y lo que se está esperando es que después de esta pandemia y volver a la normalidad, nos encontremos que somos mejores personas. Que la economía se humanice más. Que los líderes sean más sanos y más focalizados. Que la corrupción sea menor. Que seamos más solidarios, más comprometidos, más altruistas, más afectivos, más vinculares. Y sobre todo, que esa desigualdad y esa inequidad social que vamos a encontrar fuera después, agravada, más agravada, ¿cómo le vamos a dar respuesta desde el punto de vista de la responsabilidad social para disminuir los niveles de pandillerismo, bandolerismo, delincuencia, de asalto, de problemas de limitación, que va a quedar muchas personas vulnerables? ¿Cómo hay una clase media que va a bajar de estatus a media baja y la media baja va a bajar? Y lógicamente los niveles de pobreza y de pobreza crítica también van a bajar. Entonces, es muy importante que los padres de familia, es muy importante que las madres solteras, que son el 37% de República Dominicana, puedan continuar teniendo trabajo, continuar teniendo la asistencia social, el apoyo de la solidaridad del gobierno. Estos programas que se han puesto en práctica y que la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, ha estado hablando, ojalá pudieran extender más esos programas todavía en la normalidad, de cientos de personas que necesitan el acompañamiento social, institucional, y que los empresarios, los que más tienen, puedan seguir extendiéndole la mano a ese grupo vulnerable que va a continuar. Yo pienso que tenemos que salir
a la normalidad siendo mejores personas. De eso es que se trata esto, y de eso es lo que quiero hablar y estimular, que podamos salir a las calles siendo mejores personas. Doctor, pero viene esa nueva normalidad. Stendhal decía que el hombre que no ha amado apasionadamente ha desperdiciado la mitad de su vida. Pues de repente esto ha cambiado y uno no sabe cómo que la gente se va a enamorar ahora. ¿Cómo va a afectar esto las relaciones humanas en sentido general y sentimentales en sentido particular? Porque aquí vamos a quedar enmarcados. Una sospecha, una desconfianza, una distancia. Y lo vivimos hace muchos años con esto del SIDA, ¿usted recuerda? ¿Cómo será ese nuevo mundo donde, bueno, ya la gente está en una vida medio normal y va al trabajo, pero anda con su mascarilla? De repente, ese acercamiento, el tocamiento, porque, ¿verdad? El amor se alimenta no solamente de palabras. Entonces, ¿cómo será eso y cómo debe manejarlo el hombre, la mujer? A uno le llamó la atención la joven. ¿De qué manera, doctor? SOS, por favor. Bueno, eso también se está hablando de la nueva afectividad. Vamos a tener que aprender a una nueva afectividad, con nuevos esquemas emocionales, psicológicos, sociales. La afectividad, el gregarismo, el volver a abrazarnos, a tocarnos, a darnos caricia, a tener contacto, va a ir tomando su tiempo, pero el que tiene su pareja, el que tiene su novia, tiene su esposa, han estado en la cuarentena y sabe que no está contagiada del COVID-19, pues sigue practicando su relación emocional, afectiva, sexual y de caricia, pues igual. Sin problema. Y ojalá pudiese prolongarlo y fortalecerlo y vincularlo más todavía. En la nueva afectividad, la nueva socialización va a durar más tiempo a nivel del colectivo social. Lo van a practicar los niños en los colegios a través del juego, volver a la escuela, volver a esa normalidad. El ser humano lo va a aprender rápido, Pablo. Tenemos esa capacidad, esa corteza prefrontal. Oremos. Que hemos desarrollado. Jehová es mi pastor. Nos ha enseñado cómo nosotros aprendemos rápido nuevos hábitos, nueva socialización y nos volvemos a incorporar de nuevo. Y eso va a pasar. Lo que queremos es que fortalezcan sus valores, que fortalezcan mucho sus nuevos hábitos, ese poder que da los nuevos hábitos para construir nuevas conductas y nuevos comportamientos a través de esas revisiones espiritual, afectiva, emocional, de los vínculos del apego. Sobre todo, hoy se impone en esta nueva normalidad practicar mucho el altruismo y la solidaridad. Es lo que más nos va a enseñar a construirnos a nosotros mismos, a madurarnos a nosotros mismos, a crecer nosotros mismos, para andar con el menudo en el carro y dárselo en los semáforos, poder andar con la fundita de alimentos y la persona indigente que anda en las calles, poder ayudar. Ahora que nos hemos dado cuenta que tenemos muchos pares de zapatos, muchas camisas, muchos trajes, muchas cosas que no necesitamos, ¿cómo vamos también a recoger parte de esas cosas y dárselo a los demás? Yo pienso que eso es lo que nos va a construir un nuevo esquema emocional, afectivo, de un nuevo aprendizaje que va a estimular todo el sistema cerebral, que nos va a crear la posibilidad de que podamos ser diferentes, pero no desiguales. Doctor, pero qué bueno. Eso es lo que estamos practicando y lo que estamos observando, porque desgraciadamente a uno le duele mucho esto decir. Parece ser que la economía va a seguir siendo la economía
de la competitividad, de la desigualdad, del consumo, y del que más tenga pueda adquirir más el confort. Esa economía va a estar ahí, pero no queremos que el ser humano sea más miserable, que entre en la pauperización, en la rabalización y en la miseria y en la indiferencia y en la frialdad. Queremos un ser humano más cercano, un ser humano más afectivo, más vincular, más solidario, más comprometido, más hacedor de hacer lo correcto. Ese ser humano que estamos buscando y que hay que construirlo. Líderes políticos más visionarios, más comprometidos, más enfocados, más solidarios. Eso es lo que queremos. Pero eso, usted ha traído, doctor, un tema importante, lo del altruismo, pero llevémoslo, aterricémoslo. Usted sabe los disparates que tiene uno en la casa que usted ya no utilizaba, que ahora de tanto tiempo libre, usted se ha encontrado a veces, por ejemplo, aparatos tecnológicos. Aquí aparece un VHS, oye esa vaina. O sea, un DVD player, o sea, hay tantas cosas, la ropa. Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿de qué manera la gente debería buscar la manera? Primero, convencerse de que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, que hay ligero de equipaje, como decía. Sí, ligero de equipaje, como decía Machado, pero no podemos, se nos termina el tiempo y no podemos dejar lo de la nueva normalidad en lo que tiene que ver con los hijos. O sea, los muchachos van para el colegio, entre poco volverá al colegio, usted va a ir para su trabajo y volveremos a la dinámica. ¿Qué debe tomar en cuenta ese padre para formalizar estos que yo se pienso ha que los colegios, por favor. Los colegios, Pablo, tienen una responsabilidad. Y yo quiero aprovechar este programa para hacerle un llamado al Ministerio de Educación y a los colegios privados. Los niños van a volver a la escuela. Y antes de empezar con los idiomas, la historia, la matemática, la lengua española, la historia, dediquen 15 días a hacer dinámicas grupales, a ponerlos en círculo y que cada uno cuente cuál fue su experiencia de la cuarentena. ¿Qué aprendió, qué vio de la cuarentena? ¿Qué le hizo falta en la cuarentena? ¿Qué quería que se mejorara en la cuarentena y qué esperaba? Para que los niños puedan expresar su miedo, su angustia, su temor, y esa construcción posible de huellas emocionales y de huellas somáticas que puede quedarse registrada como estresores psicosociales y traumas postraumáticos en la infancia que le cambien la vida a estos niños, permítanle dinámicas de desahogo para que los niños puedan evacuar esa angustia. Y entre todo, en ese colectivo de dinámica es lo que se plantea desde el punto de vista de la salud mental. Los niños puedan convivir, contar, compartir sus experiencias con sus amigos, con sus amigas, qué percibió en su casa. Quizá hay niños que van a decir, mi padre se divorciaron. Quizá hay niños que van a decir, en mi caso hubo violencia. Quizá hay niños que van a decir, mi papá me leía cuentos, mi mamá me leía cuentos, jugaba conmigo, me gustaba más porque ahora lo tuve más tiempo. Claro. Me dejó saltar en la cama, mi papá me peinaba, entonces me preparaba el desayuno que nunca me lo preparó. Claro. Van a haber experiencias nuevas. A los niños hay que dejarlos que cuenten eso. Y después a esos niños que perdieron abuelito, que perdieron mamá o papá, que perdieron un amiguito, que perdieron la tía, que murió un vecino, esos niños que tienen depresión, que tienen duelos, que la psicóloga, la orientadora de la escuela pueda asistirlo y trabajar. Sí. Doctor. Ese es mi mensaje y es lo que quiero que trabajemos
en diferentes medios que trabajemos los programas de salud mental. Terminamos de esta manera con la solicitud para que su próximo artículo del periódico Hoy, usted vaya por ahí y vamos a buscar la manera de socializar eso, porque a mí me parece una propuesta fundamental, casi obligada, de que se haga esa terapia con los muchachos. Escriba el artículo que yo me encargo de luego, entonces cuando salga el artículo, retomar su artículo y volver a insistir con esto al ministro Peña Mirabal. Muchísimas gracias, doctor José gracias, Miguel Gómez y Montero. Semana, el afecto y el abrazo. Así es. Vamos a una pausa, retornamos. Esto es Enfoque Matinal de CDN para ustedes. Gracias al doctor José Miguel Gómez y Montero. Vamos a la pausa.